La abuela dice, sácame de aquí. Mi hija de 5 años alzó la voz mientras tocaba la pared cuando visitamos la nueva casa de mi hermano. No digas tonterías. Al escuchar esto, mi hermano comenzó a gritarle a mi hija. Pero no podía dejar pasar las palabras de mi hija porque esta niña tenía un poder misterioso. Con sus palabras decisivas, mi hermano y su esposa comenzaron a temblar. En ese momento, no teníamos idea de que estaríamos involucrados en algo tan terrible. Mi nombre es Nancy, y me casé con mi esposo, Mark, que tenía la misma edad que yo cuando tenía 27 años. Tuvimos un bebé 2 años después, y éramos muy felices. Sin embargo, cuando nuestra hija Erika tenía 4 años, Mark consiguió un nuevo trabajo y tuvimos que mudarnos a un estado lejano de donde estábamos acostumbrados a vivir. Tenía una preocupación, mi madre de 72 años, que ahora vive sola después de la muerte de mi padre hace unos años. Antes de mudarnos, solía llevar a Erika a la casa de mis padres para ver cómo estaba. Mi hermano Anse y su esposa, Emily, vivían cerca, pero ambos estaban ocupados con el trabajo, y me sentía un poco mal pidiéndoles que cuidaran de mi madre. Sin embargo, yo tampoco estaba en condiciones de acudir rápidamente a la casa de mi madre, así que tuve que confiar en mi hermano y su esposa. Luego recibí una llamada de mi madre diciendo, me voy a mudar con ellos a la casa de Anse. En ese momento, estaba teniendo problemas con sus piernas y me preocupaba eso. A pesar de que nos mudamos, estaría segura con mi hermano. Al escuchar eso, me sentí aliviada y me tranquilicé. Además, Emily, la esposa de mi hermano, era amable y se encargaba de las cosas, y mi madre siempre la elogiaba. He decidido derribar la casa de mis padres y construir una nueva. Un día recibí una llamada de mi hermano. Me dijo que su casa, donde vivía con nuestra madre, tenía muchos escalones y parecía incómoda para ella, por lo que haría la nueva casa accesible para sillas de ruedas. Dijo que vendería la casa antigua y la reconstruiría con el dinero que tenía y con algo de ayuda de nuestra madre. Está bien, entiendo. Iré a ayudarte antes de que derriben la casa. Al día siguiente de recibir la llamada, regresé a la casa de mis padres para limpiar el desorden. Me entristecía pensar que la casa donde crecí desaparecería, pero mi madre estaba muy feliz, así que decidí que era lo mejor. ¿Te veré la próxima vez cuando la nueva casa esté construida? Con eso, terminé de ayudar y me fui de la casa de mis padres. Desde entonces, había estado comunicándome con mi madre por correo electrónico a diario, y estábamos llegando al punto en que nuestra nueva casa estaría pronto terminada. Luego, de repente, perdí el contacto con mi madre. ¿Qué está pasando? Sentí un nudo en el corazón y decidí preguntar a mi hermano. Lo que me dijo fue increíble. Me dijo que mi madre necesitaba cuidados y la habían ingresado en una institución. No, eso no puede ser cierto. He estado enviándole mensajes todos los días. Era yo haciéndome pasar por mamá y respondiendo. Ella ya no estaba en condiciones de manejar su teléfono. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste de inmediato? ¿No te sorprendería descubrir que tu querida madre está pasando por eso? Además, continuó, puede que ni siquiera te reconozca. La memoria de mi madre era vaga, no podía cuidarse a sí misma, su personalidad había cambiado, y a veces se enojaba repentinamente cuando solía ser tranquila. Quiero ver a mi mamá. No puedes hacer eso. Ahora está tranquila en la instalación, pero si vas de repente, solo la confundirás. Puede que tengas razón, pero al menos dime dónde está. El personal a cargo me ha pedido que no la visiten por el momento. Me pondré en contacto contigo cuando las cosas se calmen. Colgó sin siquiera decirme el nombre de la instalación. Sin embargo, no estaba convencida en absoluto, así que decidí dejar a mi hija con mi esposo en su día libre y visitar la casa de mi hermano sola. Mi hermano acababa de salir, y cuando toqué el timbre, su esposa, Emily, respondió. Cuando me vio, suspiró fuertemente. Ya oíste de Anse, ¿verdad?
Incluso nosotros estamos desolados por tener que poner a tu madre en una institución. No pude decir nada más mientras miraba a Amelie, quien dijo esto con la mirada baja. Sabía que mi hermano y su esposa debían estar pasando por un mal momento también. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de rendirme y marcharme, una visión me llamó la atención. ¿Qué? ¿Por qué? Para mi sorpresa, encontré las pertenencias de mi madre amontonadas en una esquina del patio. Corrí a comprobarlas y descubrí que incluso sus preciados regalos y recuerdos de mi difunto padre habían sido puestos juntos en una bolsa de basura. Era como si mi madre no existiera. Me sentí triste y dolida. ¿Por qué está esto aquí? Volví a la casa de mi hermano nuevamente con las pertenencias de mi madre y cuestioné a Amelie. Tenemos que limpiar esta casa, y no podemos llevar todo a la instalación. Mi nueva casa ni siquiera ha sido entregada aún, así que no tengo más remedio que tirar esto. Pero eso no significa que tengamos que hacerlo. Entendía que tenía un punto, pero aún no había visto a mi madre, y todavía no podía aceptar la realidad y no podía perdonarla. Me encargaré de estas pertenencias hasta que tu mamá mejore. Sí, puedes hacer lo que quieras con ellas. Amelie me hizo callar y cerró la puerta detrás de ella. Suspiré mientras conducía de regreso a casa. Su actitud fría, mi decepción y muchos otros pensamientos cruzaban mi mente. Tendrás que llamarme con más detalles sobre mamá a partir de ahora. Cuando llegué a casa, envié un mensaje a mi hermano. No hubo respuesta, pero de vez en cuando, Anse me enviaba un correo electrónico titulado, ¿Cómo está mamá en la instalación? Como de costumbre, no podía verla y solo escuchaba al responsable, pero aún me sentía un poco más aliviada solo al escuchar que estaba bien. Podía sentir que mi hermano también se preocupaba por mí, y me di cuenta de cuánto apreciaba a mis hermanos. Un poco más tarde, Anse nos informó que había terminado de mudarse a su nueva casa, y decidimos ir a la fiesta de inauguración con nuestra familia de 3. El exterior de la casa parecía una mansión en sí, y el interior era muy elegante y realmente agradable. Sin embargo, había escalones, y no parecía una casa construida pensando en mi madre. Tenía estas dudas mientras me guiaban por la casa. Abuela dice, déjame salir de aquí. Erika, mi hija de 5 años, dijo esto de repente mientras tocaba la pared. ¿Qué? Oye, estás diciendo tonterías, mi hermano le gritó a mi hija, interrumpiendo mi asombro, y Amelie también la miró con desagrado. Pero lo que está diciendo es... Cállate. Anse no quería escucharme. Pero, de hecho, mi hija había tenido extraños poderes durante algún tiempo. Parecía poder sentir cuando alguien estaba en problemas o necesitaba ayuda. Sin embargo, esto no siempre ocurría con todos, solo mostraba esta habilidad con aquellos que la querían. Una vez, una amiga mía, que adoraba a mi hija, fue encontrada enferma. No se lo había dicho a Erika, pero en el momento en que Erika le tomó la mano, dijo, tu enfermedad definitivamente se curará. Estarás bien. Tal como dijo, mi amiga superó la enfermedad, que se había considerado difícil de curar. Incluso después de esto, mi hija era rápida para detectar mis preocupaciones tontas. Por eso, creíamos en el poder mágico de Erika. Mi hija inclinó la cabeza mientras miraba a mi hermano y a su esposa, quienes la observaban con inquietud. Dice que está tan apretado aquí, tío H, rápido, saca a la abuela. ¿O no? ¿Qué demonios te pasa, mocosa? Mi hermano miró a Amelie y comenzó a temblar. Pareces raro. ¿Qué demonios está pasando? Tal vez notando mi mirada, Anse nos siguió hasta la puerta principal, diciendo, he recordado algo urgente, y necesito que se vayan. Después de que la puerta se cerró en silencio, no tuvimos más remedio que regresar a casa. Pero aún me preocupaba que algo anduviera mal con ellos. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue comprobar algo. Me sorprendió descubrir que mi hermano y su esposa no eran lo que esperaba. Sabía que algo estaba mal.
Entonces, hice una llamada, con las manos temblando de rabia, y comencé a prepararme para tomar medidas. 3 días después, dejé a mi hija con mi esposo y visité a mi hermano y cuñada sola en su nueva casa. Cuando toqué el timbre, Anse dijo, «No puedes molestarme viniendo sin avisar». Me respondió la puerta, gritándome. ¿Puedes pedir que te vayas? Nosotros también estamos ocupados. Mi cuñada tampoco parecía estar contenta con mi visita y no me dejaba entrar. Bueno, por supuesto, eso era de esperar, y era más conveniente para mí estar afuera, así que no había problema. Quiero ver a mi mamá, así que necesito que me digas dónde está, le dije con tono serio, mirándolos a ambos. Entonces mi hermano se rió y se acercó a mí con una expresión seria. No creo que mamá quiera que su hija la vea diferente a como era antes. Déjala en paz. Es cierto. ¿Por qué no dejas en paz a tu madre ya? Está bien mientras esté en el cuidado de su instalación. Emily también dijo esto, acompañando a mi hermano, frunciendo el ceño. No puedo hacer eso. Se lo dije, y dije, por favor, a las personas que esperaban afuera de la puerta. Como si fuera una señal, 5 hombres con ropa de trabajo entraron a la propiedad y comenzaron a derribar las paredes de la casa. Oye, oye. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué están haciendo en la casa de otra persona? Anse levantó la voz y se puso frente a ellos, presentándose para defender su nuevo hogar. Estos son los equipos de demolición. Los llamé y les pedí que derribaran este lugar ahora mismo. ¿Qué? ¿Estás loca? ¿Por qué harías eso en una casa que acaba de ser terminada? Eso será obvio cuando derribemos este lugar. Detén esto ahora mismo. Voy a llamar a la policía. Mi hermano estaba furioso. Le pedí a los contratistas que esperaran un momento y detuvieran su trabajo por un momento. ¿Puedes llamar a la policía? No son ustedes, Anse y Emily, quienes están en problemas. ¿De qué estás hablando? Tal vez te tomaste en serio lo que dijo esa niña rara y vas a revisar las paredes. Sí, mamá está aquí, ¿sabes? De hecho, quería estar segura de eso, así que cuando decidí sancionar a mi hermano, contraté a un equipo de demolición. Mi hermano me miró con el ceño fruncido. No me crees, pero Erika realmente tiene poderes mágicos. ¿Y qué? Eso no importa ahora. Has destruido la casa de alguien. Vas a tener que pagar por esto. La esposa de mi hermano vino hacia mí con una mirada terrible. Esta fue la primera vez que vi su cara de esa manera. Esa debía ser la verdadera naturaleza de Emily. ¿De qué sirve hacer esto si no tienes pruebas? ¿Cuántas veces te he dicho que mamá está en una institución? Anse ahora hablaba como si me estuviera regañando. Lo ignoré y lo confronté con un cuaderno. Tengo pruebas. Todo está escrito aquí. Era un diario que había dejado mi madre. Ese día, cuando mi hermano y su esposa me echaron, volví a casa y revisé el contenido de las pertenencias de mi madre que había llevado. Mientras buscaba pistas, encontré el cuaderno en el fondo de su bolsa. En él, con la propia letra de mi madre, había escrito sobre los eventos que habían sucedido desde que decidieron empezar a vivir juntos y construir la casa. Decía que la esposa de mi hermano había sido fría con ella y que Anse le había pedido dinero. Se suponía que debía ayudar solo con una parte del costo de construcción de la nueva casa, pero al final le pidieron que guardara la libreta bancaria, y todo el dinero fue usado sin su permiso. Además, mi madre, pensando que yo me preocuparía si me lo contara. ¿Ese diario lleva a la sospecha ridícula de que mamá está dentro de estas paredes? Aunque gastar el dinero sin permiso ya era un problema, mi hermano me miró con una expresión victoriosa, como si nada de esto hubiera pasado. Me quedé boquiabierta y dije, este no es el único. Abrí la página con la fecha, el día antes de que perdiera contacto con mi madre. ¿Qué diablos? Cuando lo vieron, ambos exclamaron sorprendidos.
En él, había una descripción detallada de una conversación que mi madre había escuchado accidentalmente entre Anse y Emily. Era una conversación terrible, que comenzaba con la afirmación: las personas mayores sin dinero solo estorban, seguida por las palabras de la esposa de mi hermano: ¿cuándo vas a enviar a tu madre al otro lado? Mi hermano parecía estar diciendo que mi madre siempre se mantenía en contacto conmigo, por lo que si se equivocaba en el momento, lo descubriría de inmediato. A partir de ahí, los dos comenzaron a reírse y a hacer planes terribles. Cuando mi madre escuchó esta conversación, debió pensar que su vida realmente estaba en peligro. Desafortunadamente, Emily sorprendió a mi madre escuchando a escondidas. Logró disimularlo y regresar a su habitación, pero estaba planeando llamarme al amanecer para contármelo todo. Sin embargo, nunca recibí esa llamada de mi madre. Esto debe significar que mi madre fue asesinada por ellos después de escribir en su diario. ¿No es esto la verdad? Ustedes son unos. Eso podría haber sido solo la imaginación de mamá. ¿Ves? ¿Ves? Tal vez perdió la frontera entre la realidad y la fantasía. Por eso está en una institución. ¿Sigues diciendo eso? Mamá definitivamente está aquí en esta casa. Todas esas mentiras sobre que está en una institución. Vamos, ¿a quién vas a creer? Este diario que puede o no ser cierto, o mi historia. En mi mente, dije, por supuesto, creeré en mamá, ¿no es así? Sostuve los planos de la casa que estaban guardados en la última página del cuaderno. El papel estaba bastante desgastado, mostrando signos de haber sido doblado y desdoblado muchas veces. Mi madre probablemente estaba emocionada por ver su nueva casa construida, y pudo haber revisado los planos una y otra vez, imaginándose viviendo allí. Era desgarrador pensar en sus sentimientos. ¿Por qué estas paredes son dobles? También tiene una entrada, por lo que debe ser un almacén o algo así. Confronté a Anse con los planos de la casa y lo interrogué aún más. Bueno, esos son unos planos rechazados. ¿Mamá los recogió de la basura? ¿Es eso realmente cierto? Vamos a averiguarlo. Se lo dije y nuevamente señalé a los contratistas para que reanudaran su trabajo. Oye. De verdad no deberías hacer eso. No destruyas nuestra casa. Nancy, no te quedes ahí con los brazos cruzados. Haz que se detengan. Tanto mi hermano como Emily gritaban y hacían todo lo posible para detener el trabajo, pero este continuaba. Después de unos minutos, el agujero que habían perforado desde el exterior finalmente penetró la pared. Cuando miré a través del agujero, vi que era un pequeño almacén en el interior. Vi lo que asumí que era mi madre. Mamá. Las lágrimas caían de mis ojos al enfrentarme al hecho de que todo era real después de todo. Pero no podía derrumbarme en lágrimas hasta haber sancionado a mi hermano y su esposa. Estoy llamando a la policía, dije, secándome las lágrimas con la mano y mirándolos firmemente a los ojos. Ah, por cierto, hicieron un gran escándalo sobre que ella desapareció de la instalación, ¿verdad, Emily? ¿No es así? Sí, sé que todo es confuso, pero tal vez ella recordó dónde estaba la casa y regresó, entró, y no pudo salir. Eso podría ser. Esto es un accidente. Es culpa de la instalación, dijeron sobriamente. Mamá, cubrieron sus caras con las manos. Yo los miraba fríamente, sin querer admitir sus patéticas excusas. La policía vendrá y lo comprobará, ya verán. Saqué mi teléfono móvil de mi bolso y estaba a punto de llamar a la policía cuando mi hermano me agarró firmemente del brazo. Nancy, para. Te lo contaré todo honestamente. Mi hermano se puso serio y parecía estar tratando de convencerme. Entonces dime por qué hiciste esto. Anse comenzó a hablar, de hecho, mi esposa y yo estábamos endeudados, y parecía que desde el principio estaban buscando el dinero de mamá para vivir con nosotros. Estaban recibiendo 200 pesos a 300 pesos al mes a cambio de cuidarla, pero apenas podían pagar la deuda.
Luego, le pidieron una gran suma de dinero a mi madre, que usaron para pagar la deuda. En ese momento, vieron una cantidad sustancial de dinero en su libreta bancaria. El dinero había sido ahorrado sin gastar la herencia de nuestro padre, que había quedado cuando murió unos años antes. Una vez que pagaron la deuda, mi hermano y su esposa querían una casa nueva. Debieron haberle dicho a nuestra madre que la cuidarían en una casa accesible para sillas de ruedas. En realidad, sin embargo, la casa no tenía consideración por mi madre, que cojeaba, y había escalones que subir. Así que tomaron su libreta bancaria y gastaron todo una vez que se construyó la casa. Vamos, las personas mayores que necesitan cuidado solo estorban, ¿no es cierto? Habían gastado todo el dinero, y, por supuesto, no podían permitirse ponerla en una instalación. Además, cuando oyó que estaban planeando algo así, no tuvo más remedio que matarla. El hecho de que su memoria se hubiera vuelto vaga y que hubiera ingresado en una institución también eran mentiras para que yo no sospechara. Si la hubiera abandonado en algún lugar y la hubieran encontrado, sería un gran problema. Por eso la escondí dentro de esta pared. Al principio, mi hermano susurraba, pero luego su voz se fue elevando y se volvió algo más confiado. Pero eso no significa, porque bajo la lámpara está más oscuro, ¿sabes? Pensé que nadie la encontraría aquí. Sonrió con desprecio y dijo cosas terribles sin dudar. Solo pude suspirar al pensar que este era mi propio hermano. Te he contado todo honestamente, así que no llames a la policía. Eso no puede ser. Todos ustedes tienen que guardar silencio sobre esto. Pagaré si es necesario. Viendo a mi hermano, que incluso comenzó a rogarles a los contratistas de demolición, ellos también parecían desconcertados. ¿Cuánto más patético puede ser? ¿Dónde crees que vas a encontrar ese tipo de dinero? Oh, conseguiré el dinero, aunque tenga que vender esta casa. Solo no llamen a la policía. Mi hermano me miró a los ojos y lloró. No creo que puedas venderla porque será tratada como una propiedad con un accidente, murmuré, y su rostro se volvió pálido, luciendo desesperado. Entonces, la esposa de mi hermano corrió hacia él y lo agarró por el pecho. ¿Qué vamos a hacer? Nos atraparán la policía si no hacemos algo. Fue tu culpa desde el principio. No me culpes por todo. Deberías haberla tirado en las montañas. Los dos comenzaron a pelear. Oye. Traté de detenerlos, pero mi hermano y su esposa no parecían escuchar mi voz. No tuve más remedio que observarlos en silencio durante un rato. Luego notaron mi mirada y se me acercaron vigorosamente. Oye, Nancy, escúchame. En realidad, yo estaba en contra de que tu madre se mudara con nosotros por dinero desde el principio, ¿verdad? Oh, ya veo. Yo no hice nada malo, así que solo ayúdame. Todo es culpa de Anse. Emily dijo esto, y mientras eludía su responsabilidad, me agarró del brazo y dijo, por favor. Me rogaba una y otra vez. Mi hermano también culpaba a otros, diciendo, es culpa de ella. Siguieron echándose la culpa el uno al otro. Por favor, detengan esto. Deberían vivir sus vidas arrepintiéndose de lo que han hecho. Pasen el resto de sus vidas enmendando. Los empujé, y mi hermano y su esposa colapsaron de rodillas en el suelo. En ese momento, un coche de policía, llamado por el contratista de demolición, llegó, y los dos fueron arrastrados. Anse y Emily fueron arrestados posteriormente. Parecía seguro que era mi madre quien estaba dentro de la pared. La policía pensaba que debía haber sido asesinada alrededor de la época en que perdí el contacto con ella, dado el estado de su cuerpo. Mi hermano y su esposa también confesaron, y el caso se cerró. Ambos tienen una vida larga, muy larga, en prisión por delante. Mientras tanto, pudimos celebrar un funeral para mi madre y despedirnos de ella. Bueno, espero que hayamos podido compensar un poco su pérdida. Cuando miré hacia el cielo azul, sentí como si mi madre me estuviera sonriendo. ¿Qué te pareció esta historia?
suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en el